Navegando tranquilamente por internet me topé con un artículo que decía que Corsair acaba de lanzar un nuevo producto y hasta ahí todo bien. Corsair suele lanzar muchos productos, pero este producto en concreto era un poquito raro, que no solíamos ver Corsair hacer esas cosas, y resulta que ha lanzado un kit de herramientas que sirven para montar nuestro PC o hacer cualquier tipo de reparación. Kits de este tipo hay un montón en internet. Tenemos el más famoso de todos, del iFixit, que tiene 64 cabezales. Este de aquí tiene 65 cabezales. Y luego tenemos los kits esos básicos que yo estaba utilizando hasta ahora. Pero digo, tengo que probar este kit a ver cómo está, a ver de qué está hecho y por qué vale tanto, porque el kit vale unos 34 € más o menos, un poquito más barato que el kit de iFixit. Y digo, tengo que darle una oportunidad, porque hago muchas reparaciones, le doy mucho uso a los tornillos y digo, le voy a dar una oportunidad, voy a probar a ver si merece la pena gastarse tanto dinero en ese kit o no vale la pena. Podemos estar tranquilamente con nuestro kit de 18 € que podemos encontrar en Amazon. Y ahora vamos a sacarlo de su cajita. Y aquí tenemos el estuche, muy bonito, completamente de plástico. Tenemos el logo de Corsair. Vamos a abrirlo. Es un estuche, por cierto, magnético, que aquí en esta parte tenemos también imanes para poder almacenar nuestros tornillos para que no salgan volando. Y por aquí tenemos lo que es el destornillador con sus cabezales. El destornillador está hecho completamente de metal. Se puede notar el frío. Está hecha de muy buena calidad. Se desliza con muchísima facilidad. Y es súper bonito. A mí me encanta. Aquí tenemos hasta un sitio donde podemos agarrar para poder girar. Y vamos a ver rapidito los cabezales. Tenemos todo tipo de cabezales, como podéis ver, para poder desmontar un móvil y montar un ordenador. Tenemos absolutamente todo tipo de cabezales. Y por otra parte, por aquí tenemos una especie de alargador que se engancha aquí en nuestro destornillador y podemos ponerle, por ejemplo, un cabezal por aquí y listo, ya tenemos puesto nuestro alargador. Del mismo modo, va todo por imanes, lo podemos enganchar por aquí y esta es la pinta que tiene este destornillador. Y simplemente para comparar, aquí tengo los dos destornilladores, el de Amazon que me ha costado 18 € y este de Corsair. Evidentemente no tiene nada que ver uno con el otro, pero eso sí, la función es la misma, hace lo mismo, quita tornillos, pero este de aquí, el de Corsair, tiene muchísima más calidad, pero la función, vuelvo a repetir, la función es la misma. Si no queréis gastaros un dineral en comprar un destornillador de gama alta, podéis comprar este destornillador perfectamente, que sirve a su propósito para reparar, montar o desatornillar cualquier cosa. Eso sí, a partir de este momento voy a utilizar nada más que este destornillador de Corsair y ya os iré comentando qué tal me va con este destornillador. Si estáis interesados en adquirir este destornillador, por ahora solamente está disponible en la página de Corsair, en la página oficial de Corsair. No hay en ninguna otra parte. He intentado mirar en Amazon, en otra página no hay. Tarda unos 10 días más o menos en llegar desde que lo compré. Creo que lo compré el día 28 o 27 de agosto y me llegó recientemente el día 7 u 8 si no me equivoco. A los interesados, como siempre, dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si estáis interesados en comprar o leer un poquito más sobre este destornillador. Y si os ha gustado el vídeo, darme un pedazo de like que yo lo vea, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!